que son los reptiles. Así es, bueno, los reptiles entendámoslos como el grupo sucesor de los anfibios. Los anfibios fueron el primer experimento para tocar tierra, ¿no? Bueno, ya comentamos que tuvieron que vencer aspectos muy importantes como la fuerza de la gravedad y la falta de humedad, ¿no? También otro aspecto pues, que tuvieron que vencer fue la reproducción, ¿no? Porque al depender completamente del agua, esos organismos tuvieron que encontrar estrategias para lograrlo. Podemos, por ejemplo, entender en el Pedregal de San Ángel que la época de lluvias es la época única en la que están reproduciendo los anfibios, y asombra la manera en que lo hacen. ¿Cómo es posible que formándose pequeños cuerpos de agua de apenas 10-15 centímetros en la roca, los aprovechen en cosa de unas semanas? O sea, solo tienen unas semanas para poner huevos, para que nazcan los animales, crezcan, se conviertan en adultos, se alimenten y tengan reservas para el siguiente año. Todo esto debe ser de una forma acelerada que nos sigue asombrando, ¿no? Y todos los anfibios están en esta misma sintonía. Algunos ocupan los diferentes niveles del nicho, la superficie de la roca, abajo de la roca, entre las grietas. Algunos, como las ranas arborícolas, bueno, están cerca de la vegetación. Hay otras especies que han invadido el ambiente porque nosotros de manera artífice pues, hemos creado cuerpos de agua, ¿no? Bueno, ellos tienen cuerpos de agua a lo mejor más permanentes, pero aún así lo están explotando. Es la parte interesante de este fenómeno biológico. Pero una vez que en términos evolutivos los anfibios encontraron la manera de librarse completamente del agua, ocurren cambios increíbles, ¿no? El huevo de los anfibios se le considera como un huevo anamniótico, dado que no tiene una de las membranas que se conoce como amnios y encierra al embrión en un cuerpo acuoso. Pero el gran salto que dieron los vertebrados fue precisamente en este punto, ¿no? Cuando los anfibios, de alguna manera, por algún motivo, inventaron una de las membranas extraembrionarias que conocemos como amnios. Este amnios encerró al embrión en un cuerpo de agua, lo cual lo libró permanentemente de los cuerpos de agua que físicamente se encontraban en el medio, ¿no? Es una característica que los reptiles adaptaron en primera instancia para poder entrar plena y llanamente al ambiente terrestre y no depender para la reproducción del agua. Entonces, bueno, los reptiles es el otro grupo de vertebrados que les sucede a los anfibios. Y al igual que los anfibios, pues también tienen una serie de características que son únicas y que son exclusivas. Por lo generalmente, cuando las personas hablan o hablamos de reptiles, pensamos en animales que tienen escamas, que son de sangre fría y que necesitan asolearse para poder sobrevivir. Bueno, ciertamente es verdad, no lo vamos a negar, no lo vamos a contrastar de otra manera en cuanto a sus estrategias de la sobrevivencia, pero hay otros rasgos que son los que realmente lo hacen exclusivos, ¿no? Las escamas, por ejemplo, de las cuales están hechos los reptiles, no son escamas comunes y corrientes, son escamas de tipo epidérmico, pero que además tienen un tipo de queratina única y exclusiva entre todos los vertebrados. Es una proteína que conforma las escamas que se llama queratina tipo Phi o tipo beta. Esta queratina de tipo Phi o beta forma enlaces que les permite una capacidad impermeable única, por lo menos al inicio de la evolución de los vertebrados. Hay que recordar que nosotros los mamíferos pues descendimos de los reptiles, y si bien es cierto que no tenemos este tipo de queratina, pues gracias a la presencia de esta, los reptiles pudieron permanecer en el planeta, al grado de que pudieron dominar toda una época geológica. No estamos hablando de la era de los reptiles, hace por lo menos más de 65 millones de años, cuando este imperio reptiliano terminó aquí en el planeta Tierra y dio, en este caso, paso a la diversidad de los mamíferos. Entonces, bueno, esta queratina les permitió en primera instancia poder guardar
un estado impermeable ante el ambiente, ¿no? Entonces, una vez que ellos adquieren el agua por ingesta de alguna manera, pues es más fácil que esta capa impermeable de escamas pues les impida la evaporación del agua, por una parte. Y por otra parte, pues también necesitaban protección física del ambiente, ¿no? El poblar zonas rocosas, zonas ásperas, el poder caminar entre una vegetación espinosa, el poder enfrentar a otros tipos de depredadores, pues requirió de una armadura. ¿Y qué mejor armadura que una piel llena de escamas rígidas, ¿no? Entonces, ese es el papel que juega este tipo de queratina y el tipo de escamas que presentan todos los reptiles. Hay otra gran cantidad de características anatómicas. Por ejemplo, el cráneo también presenta una reducción en su número de huesos, es decir, los reptiles todavía están luchando con el efecto de la gravedad. Estamos hablando de que los reptiles divergieron de manera muy importante. Algunos de ellos incluso dejaron de postrarse en la tierra, como las salamandras, por ejemplo, al grado de que incluso hoy podemos ver una línea que pudo despegar del suelo. Estamos hablando nada más ni nada menos que de las aves. Y sí, efectivamente, las aves son reptiles, ¿no? Y esto lo han logrado precisamente a que en el proceso evolutivo de este grupo de animales, pues la reducción de huesos también favoreció en este caso el vuelo como una nueva manera de poblar el ambiente. Muchas otras características hay a nivel anatómico. Por ejemplo, nosotros hemos conocido perfectamente bien la estructura anatómica del cerebro, ¿no? El cerebro lo podemos imaginar de una manera muy general como una involución de la masa encefálica, en donde la superficie se ha plegado, ha formado ventrículos y ha ampliado la superficie del mismo cerebro para adquirir espacio a manera de memoria y poder llevar a cabo todos los procesos de tipo neurológicos que van desde la conducta, el aprendizaje y la inteligencia misma que está envuelta, ¿no? Pero ¿cómo se dio esto en un inicio? Bueno, pues resulta que fueron los reptiles en donde por primera vez aparecieron crestas dorsoventriculares dentro de la cavidad del cerebro. Estos pliegues que se dieron, pues ocurrieron precisamente de manera primigenia en los reptiles, con la finalidad precisamente de ampliar la superficie del cerebro, lo cual significa una mayor cantidad de neuronas y por lo tanto una mayor capacidad de poder enfrentar los cambios ambientales. Entonces es en ellos donde está este fenómeno. Hay también otras características, por ejemplo la pérdida de huesos tarsales. Los huesos tarsales los tenemos nosotros bien representados en los humanos, pues en los pies, ¿no? Todos esos pequeños huesos que conforman todo nuestro pie, entre ellos se encuentran los tarsales, pero los reptiles por alguna razón y de manera equivalente en todo el grupo, pues hubo una pérdida de los mismos. No sabemos a ciencia cierta cuál ha sido la ventaja de esto. Es posible que ayudara a facilitar la manera de caminar, por ejemplo, en los reptiles bípedos. Muy probablemente estuvo relacionado con eso, pero todavía la ciencia pues tiene mucho que investigar al respecto, ¿no? Entonces, bueno, son de las primeras características que podríamos comentar acerca de los reptiles. Y aquí en el Pedregal de San Ángel, pues nuevamente vemos el mismo fenómeno de la biodiversidad, ¿no? Se conocían hace algunos años, hace menos de 10 años, o se estimaba, mejor dicho, que había por ahí unas 17 especies de reptiles en el ecosistema, ¿no? Y bueno, recientemente se han llevado a cabo algunos estudios para poder datar la biodiversidad y encontramos la sorpresa de que tenemos algo así como unas 23 especies. Entonces eso significa pues de que casi estamos duplicando la cantidad que habíamos nosotros estimado, ¿no? El asunto es de que los especialistas en el estudio de esos animales, que son los herpetólogos, pues no se habían dado abasto hasta recientemente para realizar este conteo, esta relación de especies que existen en el Pedregal de San Ángel.
Entre ellas encontramos lagartijas, encontramos serpientes e incluso tortugas que han sido introducidas en el ambiente, ¿no? Tortugas acuáticas como consecuencia de la presencia de cuerpos de agua artificiales. Pero bueno, la diversidad que se había datado hasta hace algunos años, te repito, pues era de alrededor de unas 23 especies. Pues ahora déjame sorprenderte, porque en el lapso de un año hemos incorporado 3 nuevas especies que están presentes. Es todavía increíble que en estas fechas, en medio de una de las ciudades más grandes del mundo y una reserva ecológica de escasas 240 hectáreas, todavía estamos encontrando cosas nuevas, ¿no? Pues esto es importante porque merece la atención de los especialistas del tema, ¿no? O sea, entre más le buscamos, más le encontramos. Eso quiere decir que tenemos un gran desconocimiento del ambiente que tenemos todavía. Entonces yo creo que es una buena razón, un buen motivo por el cual nosotros debemos de conservar este tipo de ambientes. Dentro de estas especies, bueno, pues tenemos, comentaba yo, una gran cantidad de lagartijas. Es un ejemplo de las que podríamos ver en el ecosistema. La lagartija de collar, que es Celoporus torquatus, que es una de las más populares, de las más llamativas, y también de las lagartijas más grandes que podemos ver aquí en el ambiente, ¿no? Es fácil reconocer esta especie porque tiene un collar, que es una mancha a manera precisamente de collar, rodeado por un par de líneas claras, como lo muestra la ilustración. Es una especie que está asociada precisamente pues, a los ambientes rocosos, y qué mejor que el pedregal, que brinda precisamente este ecosistema. Es una lagartija completamente insectívora, entonces se alimenta de muchos invertebrados, diurna, por cierto. Otra especie que es común es la lagartija de pared, que es la lagartija que vemos prácticamente en todo el valle de México. Su nombre científico es Celoporus granicus. Y que también comparte el ecosistema con la especie anterior. Ojalá y fuera la misma suerte de otras especies de lagartijas, lamentablemente no es así. Estaba lamentándome por la falta de su presencia de la lagartija que conocemos como falso camaleón. También le llaman lagartija espinosa, tiene muchos otros nombres comunes. Y su nombre científico es Phrynosoma orbicularis. Esta es una especie que por lo menos hace unos 30 años era relativamente abundante en las zonas del pedregal del ecosistema. Hoy en la actualidad podemos decir que prácticamente está extinta la especie y es verdaderamente lamentable. Nosotros suponemos que el tráfico de especies, la extracción de la biodiversidad por la gente común que habita o pasa alrededor del ecosistema ha sido una de las causas principales. La segunda causa que posiblemente haya contribuido a la extinción de esta población pues es la introducción de especies como perros y gatos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una lagartija relativamente pasiva, poco activa, lenta, completamente terrestre y por lo tanto fácil de capturar, fácil de depredar. Entonces es lamentable que hoy no podemos encontrar, o por lo menos no en la abundancia que debería, de esta especie. Una más que también está corriendo la misma suerte es una lagartija que se llama comúnmente escorpión. Nada tiene que ver con los escorpiones invertebrados, también llamados alacranes. Es una coincidencia en nombres y creencias populares. A lo que voy es que se trata, como todas las lagartijas que habitan en el pedregal, de una especie completamente inofensiva. Bueno, este escorpión de nombre científico Vanicia imbricata, pues es también una especie muy popular, sobre todo para los coleccionistas, para la gente que le gusta tener mascota. Posiblemente la pérdida de esta especie casi extinta en el pedregal de San Ángel, pues ha sido esa, ¿no? La extracción directa por parte de los humanos. Yo, de manera personal, tuve la suerte de que hace cuatro años vi un individuo en el ecosistema, bueno, lo cual me alegró. Sin embargo, yo considero de que deben de hacerse estudios y monitoreos constantes para tener una idea
de hasta qué grado han sido mermadas las poblaciones, no solamente de estas especies, sino de otras que corren la misma suerte, ¿no? Otro grupo de reptiles que también habita el pedregal de Cenaje, pues son las serpientes, ¿no? Curiosamente, las serpientes se han vuelto muy populares entre las personas, sobre todo los coleccionistas, y algunas de ellas, sobre todo por los coloridos que tienen o por la facilidad con la que se les puede mantener en cautiverio. Una de las serpientes más populares es el cincuate o alicante, y quizá una de las más grandes que tenemos aquí en el Pedregal, que para ser un ecosistema, insisto, que está en medio de una gran urbe, una altitud superior a los 2000 metros sobre el nivel del mar, y que tiene un espacio muy pequeño, todavía podemos encontrar estos organismos. El cincuate es una serpiente que puede llegar a alcanzar casi los 2 metros de longitud. Estamos hablando de una serpiente grande en comparación con otras, ¿no? Y bueno, esta especie, como la gran mayoría de ellas, pues cumple un papel ecológico muy importante, porque es uno de los mejores controladores de plagas de roedores aquí en el ecosistema. A pesar de ello, pues es víctima, como muchas otras, del saqueo, de la captura ilegal, insisto, pues como mascotas principalmente. Otras especies de menor talla, pues son, por ejemplo, las culebritas, ¿no? La culebrita de collar, que por sus colores muy llamativos, pues son sustraídas de manera equivocada del ambiente. ¿Por qué de manera equivocada? Porque son especies que tienen hábitos alimenticios muy peculiares. Algunas de ellas se alimentan casi exclusivamente de termitas o de hormigas, ¿no? Y difícilmente nosotros podemos tener en casa un cultivo de termitas y un cultivo de hormigas para estarlas alimentando. La mayor parte de las especies menores pues acaban siendo confinadas al encierro y a la muerte en pocos meses, lamentablemente, ¿no? Hay otras especies que son también de importancia, por ejemplo, médica. Tenemos la presencia de por lo menos dos especies de serpiente cascabel. Aquí tenemos ilustrada la más grande, que es la cascabel de cola negra, que es Crotalus molossus. Es una serpiente que puede llegar a medir incluso hasta 1 metro con 20 centímetros de longitud total. Entonces estamos hablando de una serpiente grande y bueno, de importancia médica, porque es una serpiente venenosa que, bueno, puede causar problemas de salud a las personas u otros vertebrados. Ahora, el hecho de que tengamos presente a especies con estas características, bueno, pues no significa que las queramos erradicar, al contrario, porque siguen cumpliendo la misma función como controladores de plagas en el ambiente natural, pero además también constituyen elementos para el resto de la cadena trófica. Algunas aves de presa que suelen transitar, ya sea de paso o algunas raramente de manera permanente del pedregal, pues se alimentan de este tipo de organismos, ¿no? Es algo que es digno de destacar. Algunas otras especies pues han sido introducidas, por ejemplo las culebras de agua, ¿no? Estamos nuevamente insistiendo en cómo los artificios humanos alteran el patrón de dispersión original de la biodiversidad. Entonces, especies como Thamnophis equus, que son serpientes meramente acuáticas, bueno, pues también ya las tenemos aquí presente con el paso de las décadas y gracias a la mano del hombre, ¿no? Y pues bueno, cabe destacar que en su conjunto la herpetofauna del área natural, en este caso el Pedregal de San Ángel, constituye un total de 34 especies. Un total de 34 especies que representa una diversidad asombrosa si lo hacemos en relación al hábitat que tienen disponible, ¿no? La gran mayoría de las especies de anfibios y reptiles pues son depredadores, ya sea que se alimentan de invertebrados, de moluscos, o bien de vertebrados como son aves, como son mamíferos pequeños, o incluso se alimentan de otros reptiles, pues están inmersos en la red trófica junto con las demás especies. Entonces, proteger a una de ellas incluso puede proteger a otras, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del caso de la serpiente de cascabel. O sea, la serpiente de cascabel es una especie icónica, podremos convertirla en una especie bandera, como se le conoce ahorita en el ámbito ecológico, ¿no?
Nosotros protegemos a la serpiente de cascabel y protegemos a las aves de presa, también protegemos a las especies de las que se alimentan, entre muchas otras que pudieran estar presentes en el ecosistema, ¿no? El caso de los anfibios, pues también lo mismo. Las ramitas arborícolas que son tan llamativas y tan atractivas, bueno, pues la hermosura de estas especies es también un pretexto para conservarlas. Conservamos a las ranas, conservamos a las culebras, conservamos a las aves que se alimentan de ellas, conservamos a las aves, conservamos a la vegetación de la cual se alimenta. ¿Por qué? Porque las aves dispersan las semillas, como un ejemplo. Entonces es una cadenita de sucesos que todos debemos de tener en cuenta y que parte de algo. En este caso, pues yo pongo como ejemplo el caso de los anfibios y el caso de los reptiles para crear los criterios de conservación de la biodiversidad. Carlos, nada más para terminar, creo que es importante, ahorita que mencionabas todos los servicios ecológicos que nos brindan estos organismos, también en este sentido, estos organismos, tú nos hablabas de un inventario, se conoce ya algo de la riqueza que tiene este ecosistema, pero en particular de cada especie, ¿cómo estamos? ¿Tú qué les podrías decir a los jóvenes sobre qué nos falta, ¿no?, estudiar en todas estas especies? En general, de cada tópico de la herpetología, falta estudiar un tema. Por ponerte un ejemplo, las relaciones ecológicas. Les puse yo como ejemplo algunas ilustraciones sobre culebras, por ejemplo. Sabemos de manera general de qué se alimentan, pero no sabemos, por ejemplo, qué tan densa es la población de serpientes de una especie determinada y no sabemos a qué grado impacta el control de las especies con las que se alimentan. Nosotros podemos hacer un estudio, por ejemplo, de las especies de culebras pequeñas, pongámosle, de las especies que no sobrepasan los 30 centímetros de longitud total. ¿Cuántos individuos estimamos en el Pedregal de San Ángel? ¿Cómo se reparten los recursos entre las especies? Porque algunas podrán alimentarse de termitas, otras de hormigas, otras de larvas de escarabajo, otras de larvas de lepidópteros, o a lo mejor hay alguna especie que se alimente de todas, pero no sabemos a qué grado, a qué magnitud. Entonces desconocemos completamente de qué manera el ecosistema está equilibrado. ¿Qué tal si erradicamos a la especie que se alimenta de las larvas de palomillas? ¿Ustedes saben las consecuencias ecológicas que tiene esto? Las palomillas aumentarían en su población y seguramente estarían atacando a lo mejor los cultivos adyacentes alrededor de la Ciudad de México, en Coajimalpa, en Xochimilco, en Tlalpan, donde todavía la actividad rural está activa, ¿no? Por ejemplo. Si nosotros sabemos la importancia de estas especies porque participan en el control de estos individuos, pues entonces nosotros podemos argumentar que es necesaria su conservación por este motivo, ¿no? O simplemente el caso de las serpientes de cascabel. ¿Cómo podríamos nosotros saber a qué grado podríamos establecer un control de plagas de roedores? Sabemos nosotros que en el Pedregal de San Ángel, sabemos que en muchos lugares no hay un control para las ratas, para la rata noruega. La rata noruega anda libre en todo el Pedregal de San Ángel, ¿no? Pero aquí las serpientes están jugando un papel. Estarían jugando un papel súper importante en el control de plagas, pero necesitamos estudiarlo, necesitamos investigarlo, ¿no? Nosotros sería más fácil poner trampas de ratones, raticidas y una gran cantidad de productos químicos, pero el costo que tiene en el ecosistema y que nos afectaría a los seres humanos, pues digo, es innegable, ¿no? ¿Por qué no mejor estudiamos el impacto que tiene un depredador natural en la introducción de una especie que nada tendría que ser aquí, ¿no? De tal manera que todos tuviéramos conocimiento de esto, los estudiantes, por ejemplo, la juventud, y pudiera incluso de manera local tener programas de conservación de los individuos, y no por el hecho de que sea una serpiente venenosa la tengamos que acabar, ¿no? Sino todo lo contrario, protegerla. Bueno, pues Carlos, te agradecemos mucho el estar aquí en el programa. Si los jóvenes tienen alguna pregunta, algún comentario, recuerden que a través de la página de internet lo pueden hacer y con mucho gusto contestaremos a sus dudas. Gracias, Carlos. Gracias, Fiale, por la invitación.